¿quiénes son los niños espirituales? Aquellos cristianos que han recibido a Cristo y que no han crecido en la vida espiritual. A lo mejor pasó poco tiempo o a lo mejor mucho tiempo, pero siguen siendo niños espirituales. A lo mejor aprendieron muchas cosas de la Biblia, pero todavía tiene reacciones, pensamientos, palabras que reflejan que siguen siendo niños espirituales. Y en primer lugar, la Biblia dice que no debemos ser como niños. No debemos ser como niños, con criterios puramente humanos. ¿Qué quiere decir? Guiados por la naturaleza caída, por la naturaleza pecaminosa o por la carne, como dice algunas versiones. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. 1 Corintios 3, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Bueno, este pasaje da para mucho, pero haciendo un extracto, la Biblia habla de niños espirituales. ¿Qué quiere decir? Cristianos que son inmaduros, que actúan como niños. Pensá cómo actúa un niño real, y ya te viene a la mente. Muchos cristianos que son niños espirituales se asemejan mucho a los niños en la vida práctica. Son inmaduros, son débiles, son los recién convertidos. No podría ser un recién convertido un adulto espiritual. Pero también cristianos de más tiempo que no han crecido espiritualmente. Están como cuando recién nacieron de nuevo. Pasan los años, puede ser 10, 20, 30 años, y siguen siendo niños espirituales. Su conducta es inestable. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra cosa. Son inseguros, sin compromiso con el Señor. No tienen compromiso. Y cuando uno les propone algo, dicen: no, yo no quiero tomar ese compromiso. No me quiero comprometer para no fallar. El cristiano maduro dice: sí, si el Señor me necesita, yo me comprometo. El cristiano que es niño no quiere compromiso. Viven esperando recibir ayuda, pero no están dispuestos a dar ayuda a otros. ¿Qué hace un niño? Le pide ayuda a la mamá, al papá, a los hermanos mayores, a la abuela, al abuelo. Pero los niños generalmente no ayudan a otros. En la vida espiritual, los cristianos que son niños viven siempre esperando ser ayudados. Y no digo que no haya que ayudarlos, pero el común de su patrón de conducta es que siempre viven esperando ayuda, pero no están dispuestos a dar a otros su tiempo, su esfuerzo. Nunca tienen tiempo, nunca quieren tomar compromiso. Desean alimento espiritual liviano porque no pueden digerir comida sólida. Cuando vos le hablas de una comida sólida, no para agredirlos, dice: me están dando con un caño por la cabeza. Pero no, tal vez una comida sólida es decirle: tenemos que crecer, tenemos que vivir santamente, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir como Dios manda. Pero si es niño me dice: oh, en el sermón me dio por la cabeza con un palo.
en vez de tomarlo como palabra de Dios, porque ese es un alimento sólido. Los maduros dicen, qué bien me vino este mensaje, me recuerda lo que yo debo ser como un cristiano. Les gustan las ofertas del reino de Dios, pero les molestan las demandas del reino de Dios. El reino de Dios tiene ofertas. ¿Cuáles son las ofertas? Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer feliz, Dios te va a dar paz, Dios te va a ayudar en esto, en lo otro, en lo otro. ¿Eso no es verdad? Es verdad, pero les molesta las demandas. Cuando le querés y que le pedís que tomen un compromiso, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque son niños. Los niños no se comprometen con nada. Quieren comer sin trabajar. Entonces, les molestan las demandas. Ya expliqué un poco las demandas. Sé obediente, sé recto, sé santo, ayuda en la obra del Señor. Tienen envidia, tienen celos de cualquier cosa. ¿Ves? Los niños son celosos. Mami, ¿por qué le diste a mi hermano tal cosa y a mí no? Y siempre están acusando a los demás y acusando a la madre y al padre. Tienen envidia, producen discordias. Los niños reales producen discordia. Los niños espirituales producen discordia. Se llevan mal con uno, con el otro, con el otro. Todos tienen la culpa, menos el niño espiritual. Todos están mal, menos él. ¿Por qué? Porque es un niño. Tienen criterios puramente humanos, no guiados por el Espíritu Santo. Generalmente causan problemas, no ofrecen soluciones. Ante las pruebas y problemas se sabe quiénes son niños y quiénes son adultos espirituales. Cuando nos llegan los momentos difíciles, no se distingue el niño del adulto espiritual. Pero ni bien se le presenta una prueba, una dificultad, un problema, y ahí salta la chaveta, como decimos. El que es niño espiritual magnifica los hechos. Hace berrinche, se tira al piso, llora, se enoja con uno, con otro. Es un niño espiritual. Entonces, cada vez que se producen problemas, cada uno obsérvese a ver si no es un niño. El adulto busca la forma que Dios le muestre una salida, una solución. Los conocimientos bíblicos y teológicos no significan necesariamente madurez espiritual. Yo recuerdo, en una ocasión estuve hablando con una hermana de esta congregación y estuvimos hablando de este tema. Entonces ella me dijo, pastor, el hermano fulano de tal, ese sí que es un hermano maduro. Bueno, yo sonreí y le dije, esa persona es un niño espiritual, pero tiene muchos conocimientos. Sí, predica bien, enseña bien, pero ante cualquier problema se va de la iglesia. Lo hizo una vez, lo hizo otra vez, después vuelve, es inestable, no enfrenta las batallas como un adulto, se comporta como un niño. Yo le dije, nunca relaciones conocimientos bíblicos con madurez espiritual. Hay profesores de seminario, hay académicos cristianos con mucho conocimiento bíblico que son inmaduros, son niños espirituales. Y hay otros que no conocen mucho, pero toman los problemas con madurez, con altura, con sensatez. No debemos ser como niños, con fácil cambio de parecer. A estas alturas, yo si estuviera en la silla diría, a ver, ¿cómo es mi comportamiento frente a los problemas? ¿Actúo como niño o como adulto? ¿Soy un niño o soy un adulto? En Efesios 4:14, el apóstol Pablo dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados.
Hermanos, este es un tiempo peligroso, donde se escuchan muchos mensajes antibíblicos en internet, en televisión, en la radio. Por ahí, un hermano que es niño me dice: pastor, ¿sabe qué aprendí? Tal cosa. Y yo le abro la Biblia y le muestro, pero eso es un error. Ayer yo estaba escuchando un mensaje de un pastor que él pretendía decir que para nacer de nuevo, para ser salvo, uno tiene que ser bautizado en Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y alguien me preguntó: ¿eso es verdad? Absolutamente mentira. El bautismo del Espíritu Santo no es para salvación, es para servicio. En el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, Jesús le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder y serían sus testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas no es para salvación, es para servicio. Los apóstoles ya tenían la presencia del Espíritu Santo. Uno recibe la presencia del Espíritu cuando uno cree el Evangelio y uno acepta a Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Así que ahí tenés. Cambian fácilmente de parecer y escuchan a falsos maestros que no conocen la Biblia. Son influenciados por enseñanzas equivocadas. Y antes le decíamos a los miembros: cuidado con ir a tal iglesia porque ellos no tienen una sana doctrina. Pero hoy las falsas enseñanzas llegan a la intimidad del hogar a través de internet, de las redes sociales. Yo ocupo muchísimo las redes sociales para presentar al Señor Jesucristo a las naciones del mundo. Pero en las redes sociales y los medios de comunicación hay de todo: lo malo, lo perverso, lo errado y también lo bueno, lo correcto. Así que son influenciados por enseñanzas equivocadas. ¿Quiénes? Los que son niños espirituales. Los que son adultos conocen la Biblia y dicen: no, eso que está enseñando no es verdad. Se dejan engañar por gente astuta y equivocada. En tercer lugar, no debemos ser como niños, incapaces de evaluar rectamente una situación. Porque los niños evalúan rápidamente. Se produce un problema, una situación difícil, y ellos evalúan rápidamente. Y todos tienen la culpa, menos el niño espiritual. Él tiene la razón, entre comillas. En Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, versículos 13 y 14 leemos: y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar. En este contexto, juzgar quiere decir evaluar rectamente una situación. El versículo 14 dice: la comida sólida es para los adultos espirituales, para los que ya saben juzgar, a los que saben evaluar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Este es un pasaje que da para mucho, pero sintetizando diríamos algunos puntos principales. Los niños espirituales gustan solo de mensajes de ánimo, de aliento, que venga y le aliente y le dé vitamina y sale contento. Pero si viene a un culto y el mensaje es: ¿estás comprometido con el Señor? ¿Estás diezmando como Dios enseña? ¿Estás confesando tus pecados? ¿Estás asistiendo fielmente a los cultos? Hoy me dio con un palo por la cabeza. ¿Quién es ese? Un niño espiritual. Todo lo ve como agresiones, como insultos. Y dice: por mí, está diciendo. Se ven aludidos aunque vos ni pienses en ellos. ¿Por qué? Porque son niños. Aceptan las ofertas del reino de Dios, pero no las demandas. No saben distinguir lo bueno y lo malo, porque son niños. Vos le preguntás a un niño si algo es bueno o malo y dice: es bueno. Y a lo mejor es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque es un niño. El niño espiritual
no tiene discernimiento, no sabe distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora hasta aquí vimos que no debemos ser como niños, pero ahora damos vuelta a la moneda y vemos por otro lado que la Biblia dice que debemos ser como niños. Debemos ser como niños, y no es una contradicción. En primer lugar, aceptar y seguir al Señor, no solo saber de Él. A ver si me explico. Hay mucha gente, muchos cristianos que saben de Cristo, están convencidos de Cristo, conocen la historia bíblica, pero no lo aceptan y no lo siguen, no lo sirven. No están al servicio del reino de Dios. No son siervos del Señor. Son niños. ¿Qué niño se va a trabajar en la casa? Tus hijos, tus nietos esperan que mamá y papá le den de comer. Y toda la vida lo mismo. El niño espiritual vive para alimentarse a sí mismo, pero nunca alimenta a nadie. ¿Por qué? Porque es un niño. En Lucas 18:17, Lucas 18:17, Jesús dice: les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aceptar. Un niño se deja conducir y cuidar, no es autosuficiente. ¿Escuchaste alguna vez que un cristiano dice: a mí no me manda nadie, yo solamente le escucho a Dios? ¿Y tus pastores? No, ¿qué pastor ni pastor? ¿Y los líderes y los ancianos? No, yo me manejo directo con Dios. Pero desconoce que el que puso pastores, líderes, ancianos para guiar su iglesia es el que constituyó esos ministerios. Pero él es autónomo, se maneja con Dios y para peor no entiende lo que Dios le dice. Porque es niño, es niño. Un niño obedece a sus padres y vive bajo su autoridad. Entonces, si queremos ser niños, tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, pero también bajo la autoridad de aquellos que nos presiden en el Señor. No sometidos, pero sujetos. El que es autónomo, independiente, yo hago mi vida como quiero. Yo oro a Dios y si Él me autoriza, se va acá, se va allá, se va allá. ¿Supo tu pastor? Ni se enteró. Después viene el otro colega y le dice: estuvo en mi iglesia un miembro de tu iglesia. Y el pastor se pone rojo porque no sabía. ¿Qué problema hay que se vaya? Pero si el pastor sabía, le puede decir: sí, me dijo que iba a visitar tu congregación. Me avisó. Entonces, no, se pasa un momento difícil. Debemos ser como niños, es decir, ser humildes y obedientes al Señor. Debemos ser como niños. Ahora estamos en la segunda etapa, debemos ser como niños. Mateo 18, versículos 1 al 4, leemos: en aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Otras versiones más viejas dicen: ¿quién es el mayor? Pero lo que querían decir es el más importante. Estaban interesados en la importancia. Jesús llamó entonces a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Quiero que contemples la escena. Probablemente estaban riñendo entre ellos, porque dos de ellos querían tener ciertos privilegios, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes recuerdan la escena. El adulto espiritual busca su propia exaltación. No lo hace para la gloria de Dios. ¿Recuerdan aquel personaje de la tele, Figuretti? Y si la gente no le lisonjea y le aplaude, no lo hago más. Nadie me reconoce. Pero ¿vos hiciste para servir al Señor o para recibir aplausos?
El Señor sabe exactamente lo que cada uno hace. No está mal reconocer la tarea de los que sirven al Señor. Es bueno decir, qué bien lo hiciste, pero por ahí se nos pasa. Y entonces Él dice, no lo hago más. Nadie me elogió, nadie me aplaudió. ¿Qué quería hacer? Figuretti. Le servía al Señor para aparecer en la plataforma o donde sea. El adulto espiritual no busca su propia exaltación, no busca ser el más importante. La intención del adulto espiritual es que Cristo sea exaltado. Y yo siempre pienso, qué lindo sería ser el burrito de Jesús que lo hizo entrar a Jerusalén. Todo el mundo aplaudía. Y por ahí hay unas bromas que dice que el burrito se fue y compartió con otros burros. Dice, todos me aplaudían. Pero el tonto no se dio cuenta que no era él el que le aplaudían, era el que iba montando el burro. Nuestra vida tiene que ser como la del burrito. Todo lo que hacemos es para que Él sea exaltado, para que Él sea honrado, para que Él sea aplaudido. Hermanos, Jesús dijo a sus discípulos que si no se hacían como niños no entrarían en el reino de los cielos. ¿Pensaste en eso? ¿Acaso no eran salvos los discípulos? ¿Cómo que si no se volvían como niños no iban a entrar al cielo? Ahí tenemos una clara evidencia que la salvación es condicional. Fuimos salvos cuando recibimos a Cristo de corazón. Estamos siendo salvos si nos mantenemos fieles al Señor. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Será definitivamente salvo cuando entremos en las mansiones de gloria del cielo. Sin embargo, los calvinistas dicen, salvo para siempre salvo. Una vez que te salvaste, jamás te podés perder. Craso error de interpretación de Calvino y sus seguidores. La palabra de Dios no enseña eso. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como niño. En conclusión, no debemos ser como niños en cuanto a la malicia. No debemos ser como niños en mala conducta, en reacciones temperamentales. ¿Viste esas reacciones temperamentales? De buenas a primeras, un volcán explota. Ese arma un malestar, a veces en la familia, a veces en el ministerio de la iglesia, a veces en la congregación. No debemos ser como niños en cuanto a la malicia, la mala conducta, en las reacciones temperamentales, pero debemos ser como niños, ¿en qué sentido? Santos, puros, inocentes, obedientes, y todo esto se consigue creciendo espiritualmente, creciendo. Ahora surge la gran pregunta, tendría para hacer un seminario de cómo crecer espiritualmente. ¿Cómo crecer? Pero me limité a poner algunos pocos puntos. Alimentándonos de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Alimentándonos de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Si a un niño no le das de comer y si no le das vitamina, no crece. Crece raquítico, tenés que llevarle al pediatra porque está en peligro la salud de tu niño. En la vida espiritual, para crecer, hay que pasar tiempo con la palabra de Dios, estudiando, leyendo, meditando y sobre todo incorporándole a nuestra vida. El que solo escucha pero no lo practica no le sirve de nada. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo invertís con tu Biblia en examinar un pasaje? ¿La lees todos los días, la meditas, la incorporás a tus vivencias? Porque lo que vale no es saber acá conocimientos bíblicos, sino incorporarla a nuestras vivencias cotidianas. ¿Cómo crecer espiritualmente?
pasando tiempo de calidad con el Señor en oración. Porque podemos orar 1, 2, 3, 4 horas, pero hay que ver si ese tiempo es de calidad. No es ahí encerrarnos en el cuarto de oración y pedir y pedir y pedir. Un buen devocional es tener un diálogo y decirle: Señor, ¿en qué todavía soy niño? ¿En qué estoy actuando en la carne? Y te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Te va a decir, cuando tenés esas reacciones, ese mal carácter, que después vos mismo te agarrás la cabeza y decís: ¿por qué dije lo que dije? ¿Y por qué hice lo que hice? El Señor te va a decir con dulzura, no te va a lastimar. ¿Pero para qué? Para que vos en el cuarto de oración decís: hoy voy a poner a prueba. Hoy me digan lo que me digan, no voy a ser un mal contestado. Voy a ser educado, le voy a contestar bien, porque la blanda respuesta disipa la ira. Si el otro te dice algo malo, agresivo, y vos le contestás con dulzura y amabilidad, lo desarmaste al otro. Pero si vos le decís con el mismo tono y la misma agresividad, no termina más igual de lo que puede llegar a ocurrir. Así que pasando tiempo de calidad con el Señor en oración es otra forma de crecer. Efesios 6:18 dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, no de vez en cuando, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo, el pueblo de Dios. En tercer lugar, ¿cómo crecer espiritualmente? Dejándonos alimentar por quienes nos presiden en el Señor. Nos presiden quiere decir que Dios puso pastores, líderes, diáconos, ancianos, maestros en las iglesias para poder enseñar a los feligreses para que puedan crecer. Efesios 4, versículos 11 y 14. Efesios 4, 11 y 14 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ahora está cobrando sentido la motivación de asistir con más fidelidad a los cultos. ¿Para qué? Para escuchar la enseñanza de a los que nos presiden en el Señor. Pero yo aprendo solo en mi casa. Bueno, hay muchos autodidactas que aprenden solos, pero a veces aprenden mal. Pero Dios te ama profundamente. Y la iglesia no es un jardín de infantes. La iglesia, según el plan de Dios, es que llegue a ser un poderoso ejército que va a la guerra contra la fuerza de las tinieblas y las vence. Pero un niño no puede ir a la guerra. ¿Quién va a la guerra? Un soldado entrenado. ¿Quién va a la guerra espiritual? No los niños espirituales, sino los adultos espirituales. Dios te llama para empezar a crecer en el nombre del Señor, para que seas un guerrero, una guerrera y venzas todas las dificultades que el diablo te ponga y las circunstancias adversas de la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.